El siguiente relato se llama La casa. Esta historia viene de mi padre y él tenía alrededor de 18 años en el momento de este incidente en particular. Era verano, así que fue a visitar a unos familiares en una ciudad llamada Sialkot. Su familia materna tenía su base allí y vivía en unas pocas casas en un pequeño grupo. Algunos de sus primos y uno de sus tíos, el tío Arsiad, que también era bastante joven, tenía alrededor de 25 años en ese momento, también se unieron a él allí. Durante su estancia escucharon algunas historias sobre una casa que poseía su familia. Estaba ubicada 2 casas calle abajo y estaba desocupada en ese momento. Su única utilidad era que los culturistas locales utilizaban el patio, que estaba abierto al cielo, como una especie de gimnasio durante el día. Una de las historias que les contaron fue la de un culturista local llamado Mana. Mana estaba solo levantando pesas allí un día, y una vez, después de levantarse para estirarse después de levantar algo particularmente pesado, le dieron una palmada en la espalda y le dijeron, «Bien hecho». Solo que sabía que no había nadie más en la habitación. Después de eso dejó de estar allí solo. Mi papá y su tío estaban bastante emocionados después de escuchar todo eso y siendo jóvenes y tontos, decidieron pasar una noche allí. Se les advirtió que no lo hicieran, algunos de los mayores, incluido su abuelo materno, los llamaron tontos por entrometerse en cosas que no entienden, pero estaban decididos. Al final, decidieron que entrarían a la casa después del anochecer, un poco antes de la medianoche, y dormirían allí y saldrían poco después del amanecer. Como la casa no estaba en uso, decidieron dormir en el techo de charpai, que es una cama tejida tradicional en el subcontinente indio. También ordenaron a su vigilante que cerrara con llave la puerta principal después de haber entrado, para asegurarse de que nadie más pudiera entrar después de ellos, y que abriera la puerta inmediatamente después del amanecer. Al parecer el vigilante se rió al escuchar esto y les dijo que tendría la llave lista porque lo estarían llamando mucho antes. La noche siguiente, antes de que debían ir a la casa, uno de sus mayores les dijo que intentaran algo. Les dijo que instalaran un tablero de carambola en el patio y lo dejaran allí, intacto, y lo revisaran algún tiempo después. Lo instalaron en la casa según las instrucciones y luego llevaron sus charpai al techo. Fue difícil hacerlo todo a oscuras, ya que la casa no tenía suministro eléctrico. Su única fuente de luz era una lámpara de aceite, y la luz que arrojaba era tenue y amarilla, pero aún así estaban contentos por la falta de avistamientos de fantasmas. Pasaron la primera hora jugando a las cartas y parecía que no pasaba nada. Mucho más relajados en la casa, comenzaron a preguntarse de qué hablaban todos. Y luego, durante una de las rondas, oyeron el inconfundible sonido de la bomba manual en funcionamiento en el patio y el sonido del agua corriendo. Estaban 4 pisos más arriba, en el tejado, pero ese sonido aún así les provocó un escalofrío. Intentaron ignorarlo lo mejor que pudieron, pero la bomba manual seguía bombeando agua por sí sola. Mucho más tranquilos ahora, intentaron seguir jugando a las cartas, pero alrededor de la 1 de la madrugada se dieron por vencidos y decidieron dormir. Mi papá durmió en uno de los charpai en el borde y durmió como una piedra hasta que alguien lo despertó sacudiéndolo. Se acercó al rostro asustado de uno de sus primos. Señaló al tío Arsiad, que había estado durmiendo en calzoncillos en el otro extremo. Fue entonces cuando notó que parecía retorcerse de dolor, agarrándose la garganta. Intentaron sacudirlo para despertarlo, pero les tomó un minuto entero lleno de miedo por lo que estaba pasando para despertarlo. El tío Arsiad se despertó respirando pesadamente y todavía apretándose la garganta. Los miró y dijo, «Tenemos que abandonar este lugar ahora». «Ya son las 3 de la madrugada», dijo uno de los otros primos, «solo tenemos que esperar 1 hora más o menos y luego, quiero dejar este lugar ahora y saltaré desde el techo para hacerlo si es necesario». Después de eso, se asustaron aún más. Decidieron irse pero recordaron que la entrada de la casa todavía estaba cerrada. Entonces comenzaron a gritar para llamar la atención del vigilante. Sin embargo, muy pronto llamaron la atención del abuelo de mi padre, que había estado durmiendo en el techo de su casa anticipando algo así.
Después de algunas maldiciones, mandó llamar al vigilante y les dijo que los estaría esperando abajo, aunque todavía tenían que bajar las escaleras. 4 tramos de escaleras, en plena oscuridad, sin nada más que la tenue luz de la linterna para guiarlos. Bajaron lentamente y discutieron mucho sobre quién bajaría primero y quién estaría detrás. Mantuvieron los ojos casi cerrados y trataron de no mirar a su alrededor, ya que seguían imaginando cosas en la oscuridad, mirándolos a ellos, o tal vez a uno de ellos siendo arrastrado. Y el tío Arciada todavía se apretaba la garganta, la imagen de él retorciéndose aún estaba fresca en todas sus cabezas. Cuando finalmente llegaron al patio, pasaron junto al tablero de carambola y todos notaron que todas las piezas estaban ahora en los bolsillos. Cuando finalmente llegaron a la puerta, el vigilante los estaba esperando con una gran sonrisa en el rostro. Entonces, ¿todos ustedes, jóvenes, terminaron aquí? Ya se te ha enfriado la sangre caliente, dijo, riéndose de ellos. Después de salir de la casa, le preguntaron al tío Arciad qué había sucedido, pero él se negó a decirles nada hasta que saliera de la oscuridad. Entonces lo llevaron a una farola y se sentaron debajo de ella hasta que se calmó y dejó de temblar de miedo. Y luego les contó su historia. Mientras me dormía soñé que estaba en la casa. Bajé al patio y en mi sueño comencé a orinar allí. En ese momento, un anciano de larga barba y ojos terroríficos vino y me agarró por el cuello. Gritó, ¿cómo te atreves a profanar este lugar sagrado? Y me levantó en el aire con una mano. Estaba indefenso, pataleando y jadeando por aire cuando todos ustedes me despertaron. Después de contarles la historia, finalmente se quitó las manos de la garganta. Incluso a la luz de la lámpara podían ver claramente la sangrienta marca azul de una mano en su cuello. Esta historia en particular viene de mi padre y siempre ha llevado mi imaginación a lugares que no quería visitar. Podría haber creído la palabra de mi padre. Traté de confirmar sus detalles con 2 personas diferentes. Durante mi intento de validarlo descubrí que no solo este incidente y la aparición del edificio en cuestión son reales, sino que hay personas que viven hoy en esa casa y que se enfrentan a este tipo de fenómeno de forma regular.